esquemita simplificado. A mí lo que más me interesa, la verdad, es que entiendan la tarea que tienen que hacer, a lo que tienen que arribar, cómo van armando. Esta estructura, que los numeritos en sí, pero bueno, ya que está, hacemos 2 por 1, por las dudas, que Guarracino en la primera clase dijo que iba a tratar de no hacer mucho de números, Sí, ¿viste? profundiza en el tema del presupuesto táctico, pero la realidad, el presupuesto de corto plazo, el presupuesto de un año de duración, del que coincide con el ejercicio económico, pero en realidad el presupuesto no es que surge por sí mismo y nos ponemos exclusivamente a armar este presupuesto, deriva del plan estratégico a mediano y largo plazo. Es la expresión cuantitativa para el negocio de lo que tiene que ver con ese plan a mediano y largo plazo, pero para el próximo año, y mucho más desagregado. Idealmente el presupuesto lo armamos por áreas de responsabilidad dentro de la organización. Entonces, en cuanto a los fundamentos de este proceso de planificación y control de utilidades, lo importante es que todo el proceso incluye la definición de los objetivos y de las metas, el desarrollo de un plan estratégico de mediano a largo plazo. Para cada negocio estamos hablando de un plan de negocio. Recuerden que esto tenemos que armarlo por unidad de negocios. La especificación de un plan táctico de utilidades detallado por responsabilidades asignadas, y acá nos estamos refiriendo justamente a lo que nos va a importar de toda esta bibliografía, o sea, el presupuesto anual, desarrollado por área de responsabilidad, el establecimiento de un sistema de informes periódicos de desempeño y el desarrollo de procedimientos de seguimiento. Entonces, primero como clave, el presupuesto no se arma per se a partir de una situación actual. El presupuesto no es otra cosa que la expresión cuantitativa y detallada en numérica de el plan a mediano y largo plazo. Todo este proceso requiere fundamentalmente estas cuestiones: un compromiso de la alta administración, o sea, la conciencia de lo importante que es desarrollar todo este proceso, o sea, pensar en algo que es clave, pensar en lo importante que es planear, lo importante que es tratar de pensar en el futuro, pensar qué nos gustaría que pase en el futuro, cuáles son nuestras posibilidades, qué podemos hacer y qué nos conviene hacer justamente para tratar de lograr lo que nosotros queremos en ese futuro, o sea, entender la necesidad de este proceso y al mismo tiempo ir monitoreando permanentemente si lo que nosotros pretendemos se está cumpliendo o no, para ir corrigiendo sobre la marcha todo lo que se viene haciendo. Una adecuada estructura organizacional. Ustedes saben que no hay ninguna norma que diga cómo tiene una empresa que armar su estructura organizacional. Esto lo decide cada empresa. Idealmente debiera ser congruente con su estrategia, o sea, la empresa debiera seleccionar la estructura a partir de su estrategia, y la estructura incluye en su definición la identificación de diferentes áreas o departamentos. Nosotros vamos a denominar las áreas o centros de responsabilidad porque informativamente van a ser importantes en el trabajo del presupuesto, o sea, en la confección y en el monitoreo permanente de todo este proceso de planificación y control de utilidades. Requiere un proceso de planificación, justamente la importancia de mirar el futuro, de adelantarnos a los acontecimientos, de prever distintos escenarios y distintas actividades a desarrollar en función a cada uno para cumplir con los objetivos, al mismo tiempo un proceso de control, o sea, ir evaluando permanentemente si esto se viene cumpliendo o no, un proceso de coordinación interna, como para que todos dentro de la organización cumplan con su parte, para que la organización cumpla sus objetivos y sus estrategias, del total de actividades a desarrollar,
tiene que estar claro quién tiene que hacer cada una, y en particular y vinculado con la estructura organizacional, qué áreas se tiene que ocupar de qué tipo de actividades y cómo se coordinan o se vinculan esas actividades entre las diferentes áreas, los canales de comunicación. Fundamentalmente nos referimos a los canales de comunicación informativos, para los cuales esta herramienta también es muy útil, un plan estratégico de utilidades, y acá nos estamos refiriendo a un plan a mediano o largo plazo. Recuerde que cuando hablábamos del plan estratégico, cuando hablamos de la corporación, hablamos del plan estratégico de la corporación, que a su vez se divide en divisiones, y entonces podemos hablar del plan estratégico de la división, que asigna recursos a cada unidad de negocios, y en definitiva vamos a llegar al plan estratégico por unidad de negocios. Ese plan por unidad de negocios es el que después desagregamos en lo que se llama el plan táctico de utilidades para cada unidad de negocios, que sería el presupuesto anual. Un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad, porque dijimos que el proceso informativo de esta planificación lo vamos a hacer por área de responsabilidad, y por ende necesitamos una contabilidad por áreas de responsabilidad. Un uso continuo del principio de excepción y un programa de administración del comportamiento. Muchas de estas cuestiones ya las vieron en algunas materias. Hoy vamos a ver una especie de repaso de algunos de los temas. Aparece lo que se denomina el proceso informativo de alimentación adelantada. El proceso informativo de alimentación adelantada tiene que ver con enterar a todos dentro de la organización, o sea, cada uno de los responsables de cada área, y a su vez dentro de cada área, cada uno de los empleados que trabajan en la organización, cuáles son los planes de la organización, cuáles son los objetivos, las metas, las estrategias a desarrollar, las ideas generales, las políticas y premisas definidas por la administración general. Eso tiene que estar claro para todos, y esa información que verticalmente se tiene que ser informada a todos dentro de para la operatoria habitual de las actividades cotidianas de la organización. O sea, este proceso informativo por el cual se informa a todos lo que tienen que hacer para que la organización le vaya bien, para que cumplan sus objetivos, sus estrategias, se llama proceso de alimentación adelantada. A partir de este proceso se desarrollan las actividades, las operaciones dentro de la organización, las operaciones cotidianas. Eso genera un adecuado registro de todas las transacciones que permanentemente la organización desarrolla, y esto me va a permitir medir, evaluar lo que yo quería que ocurriera, lo que yo había planificado con lo que está ocurriendo en la realidad, y me permite desarrollar un proceso de control. Este es un control que se va desarrollando después de la acción, compara los datos presupuestados con los datos reales y me permite retroalimentar permanentemente todo el proceso para volver a planear, volver a operar y permanentemente controlar. En cuanto a cómo hago la planificación, obviamente que también en este tema no hay ninguna norma, o sea, no hay ninguna norma legal, ninguna normativa específica a la que me tenga que atener para armar un plan estratégico, plan de negocios o un presupuesto. Esto es absolutamente libre, hay absoluta libertad. Lo que hay simplemente son recomendaciones doctrinarias que surgen de la práctica y prácticas que han sido exitosas. ACOF lo que propone es hacer tres tipos de proyecciones. Una proyección que sería pesimista, que sería de alguna forma suponer qué va a pasar si seguimos haciendo lo mismo que hoy y no cambiamos nada, ante un contexto determinado y para lo que viene. Supongamos que no hacemos nada distinto y seguimos haciendo lo mismo que hoy. ¿Qué va a pasar? Otra proyección que sería una proyección optimista, suponiendo que el contexto va a ser positivo en cuanto a lo que nosotros podemos hacer y que todo lo que deseamos se va a cumplir. Y después sería una proyección entre pesimista y optimista, y después una proyección realista que apunta a lo mejor que podemos hacer para trabajar eficientemente en el escenario más probable para cumplir con nuestros objetivos, o sea, en función a las estrategias más adecuadas y más eficientes para cumplir con nuestros objetivos en el escenario más probable.
Bueno, acá tienen todo el proceso un poco gráficamente. Ustedes van a ver en la bibliografía muchos gráficos de este tipo, donde plantean desarrollo de objetivos, metas, planes de utilidades, y esos planes se manifiestan numérica y cuantitativamente en el plan estratégico de largo alcance, donde habitualmente estos números están establecidos en grandes números y de manera anual, y el plan táctico de utilidades de corto plazo, donde esto es lo que tiene que ver con el presupuesto anual, que es más detallado y se arma por área de responsabilidad. Este proceso de planificación y control de utilidades nos conduce a una serie de informes de desempeño que tienen la particularidad de que pueden ser preparados, elaborados, armados antes de la aplicación y de la toma de decisiones a través de ellos, porque forman parte de lo que ustedes han visto que se denomina en materias anteriores el sistema de información gerencial. Para recordar este tema, recuerden que los sistemas de información en general podían clasificarse de acuerdo al proceso de toma de decisiones en sistemas de procesamiento de transacciones o operaciones, que tienen que ver con los que generan información habitual de las actividades rutinarias y cotidianas que desarrolla cualquier organización en forma permanente. Los sistemas de información gerencial o administrativa, que son aquellos que generan información para la toma de decisiones, pero en este caso nos referimos a las decisiones que son programadas, rutinarias, cuyo requerimiento informativo puede preverse con anticipación. Este es el caso justamente de este proceso. Hablamos de sistemas de información gerencial o administrativa. Los informes de desempeño, que en realidad son informes que comparan los datos reales y presupuestados y habitualmente se arman por área de responsabilidad, se pueden armar con anticipación y prever para el momento en que se necesite y que se deba tomar la decisión en cada caso, que en algunos casos será en forma mensual, en otros casos probablemente en forma semanal y hasta eventualmente en algunos casos puede ser en forma diaria. Esto se hace habitualmente por área de responsabilidad. Es importante definir, y esto también lo vieron en materias anteriores, lo que se llaman partidas controlables y no controlables para cada área de responsabilidad, para poder evaluar la actuación y evaluar un poco la actuación del responsable de cada área en función a las partidas que son controlables para él. Y las partidas controlables se refieren a aquellas sobre las cuales el responsable del área tiene autoridad para definir o no su incurrencia. Por ejemplo, un área de producción, el sueldo del gerente de producción de un área de producción va a ser un gasto del área de producción, pero no va a ser controlable para el propio gerente. Se define en un nivel superior. Lo mismo la utilización de una máquina que desarrolla un proceso automatizado, una especie de robot para armar todas las tareas o muchas de las tareas productivas. Eso tal vez fue una decisión de las autoridades de la empresa porque fue una inversión importante. La amortización de esa máquina no va a ser un gasto que va a ser controlable para el responsable del área de producción a la que la máquina le vino dada. En cambio, si las máquinas menores o los equipos menores o las herramientas menores o los empleados que operan en el área los contrata el responsable de producción, todas esas para el mantenimiento de esta máquina también sí van a ser responsabilidad del área de producción y del responsable del área, y por ende van a ser partidas controlables para el área de producción, porque él tiene autoridad, por ejemplo, supongamos, para incurrir en ese tipo de partidas. Estos informes se tienen que armar y tienen que estar elaborados y preparados para trabajar oportunamente con ellos, y en general comparan los datos reales con los datos planificados para principalmente trabajar en lo que se llama administración por excepción o trabajar con información por excepción. Si bien nos estamos adelantando un poquito, trabajar por excepción, este proceso de planificación y control de utilidades nos permite trabajar por excepción. Y trabajar por excepción con este tipo de informes implica que nos vamos a concentrar solamente en un aspecto de todos estos informes.
en la comparación entre los datos reales y los presupuestados, la identificación de las variaciones, y esencialmente nos vamos a concentrar en la identificación de las causas de las variaciones significativas entre los datos reales y los datos presupuestados, porque a eso se refiere lo que se llama información por excepción. En cuanto a las dimensiones de tiempo, tenemos que hablar de un horizonte de planificación. Cuando hablamos del plan de largo plazo, de mediano a largo plazo, habitualmente hablamos de un plan a 3 años o de un plan a 5 años. Cuando hablamos del presupuesto táctico, normalmente nos referimos al próximo ejercicio económico de la empresa, desagregado por meses o por trimestres. Esto es lo que habitualmente, o cómo habitualmente se trabaja. Debe existir un calendario de planificación, o sea, yo tengo que definir el presupuesto antes de que empiece a actuar, pero si bien lo tengo que desarrollar antes de su comienzo, no puede ser mucho antes, porque si no las condiciones del contexto tal vez fueran distintas a las que puedo prever. O sea, tengo que empezar a desarrollarlo antes, pero lo más cerca posible de su inicio. Para las empresas más grandes, las grandes corporaciones, este proceso lo tienen que empezar todavía antes, porque recuerden que tienen que hacer una estrategia para la propia corporación general para asignar recursos a las divisiones, una estrategia para cada división para asignar recursos a cada unidad de negocios, y después una estrategia para cada unidad de negocios que desemboca en un presupuesto específico para cada una. Con lo cual el calendario tiene que preverse con anticipación, porque además hay un elemento importante que nosotros comentamos. Es muy importante para poder trabajar bien con presupuestos, para que pueda internalizarse la utilización de estos presupuestos y de los planes en general, que poder trabajar por áreas de responsabilidad y que cada área de responsabilidad también participe en la elaboración de su propio presupuesto. Y es un proceso continuo, porque este proceso de planificación no es que termina. La recomendación doctrinaria que ustedes van a ver en la bibliografía, que se basaba en contextos más estables que el actual, era que el presupuesto se revise cada 3 meses, como para ir corrigiéndolo, y que el plan estratégico se revise una vez por año por lo menos. La realidad es que esto hay que hacerlo, hoy se hace con mayor periodicidad y se hace cuando las circunstancias lo ameritan, cuando hay cambios, ya sea de índole contextual o cambios internos importantes, entonces hay que volver a planificar. Este es un proceso permanente, continuo, no es que termina, no es que se define un número. Y de hecho vamos a ver también que lo importante no es definir el número final, sino que lo importante es el proceso, cómo se va desarrollando todo el proceso. Bueno, acá estamos hablando de la contabilidad por áreas de responsabilidad. Es importante tener presente que cuando hablamos de contabilidad por área de responsabilidad, decimos que la información tiene que estar desagregada por área de responsabilidad. Para eso, el plan de cuentas tiene que permitir que cada imputación contable refleje la partida que estoy registrando por área de responsabilidad, o sea, que esté adecuadamente codificada y que cada vez que registre me esté refiriendo al área de responsabilidad donde se concreta la operación que estoy registrando. Eso me permite tener información ya no solamente sobre cada producto y para determinar, por ejemplo, el costo de cada producto, que esto es básico para la contabilidad, sino también por cada área de responsabilidad, para cada unidad organizacional. A veces ni eso me alcanza, es más, nunca. Lo ideal sería además tener otra información. Cuando hablamos del costeo basado en las actividades, estamos hablando de la necesidad de evaluar algún proceso, algún conjunto de actividades en el que intervienen varias áreas, no una única área. Yo quiero evaluar todo el proceso, entonces ahí el análisis lo hago sobre todo el conjunto de actividades, aunque intervengan varias áreas. O sea, ya no hago un análisis únicamente por unidad organizacional, sino ahora lo hago también informativamente por procesos o por conjuntos de actividades. Hay un concepto que empezó a desarrollarse hace un tiempo que se denomina presupuesto base cero. Y esto tiene que ver con que trabajar con presupuestos también, cuando no se trabaja del todo bien, genera algunos vicios. Y esos vicios tienen que ver con el hecho de que, bueno, el presupuesto se va armando en base a lo que se hizo el año anterior.
y a veces no se contemplan los cambios en las estrategias y los cambios en los presupuestos. El vicio es, bueno, se designa lo mismo y se empieza a hacer lo mismo que se había hecho antes. Por ahí la estrategia había previsto cambios importantes, pero que no se ajustan debidamente en el presupuesto. Entonces algunos propusieron el desarrollo de un presupuesto base cero, quiere decir armar el presupuesto cada año como si empezara de nuevo ese año, justificando cada una de las actividades, no tomando en cuenta lo que pasaba el año pasado y en función a eso armarlo. Es muy difícil, es trabajar con presupuestos. De esta manera sería como trabajar siempre como si la empresa nunca hubiera elaborado presupuestos. La realidad es que es difícil trabajar así. Normalmente se parte de una pauta que es un porcentaje de lo del año anterior para el trabajo de cada área, de asignación de recursos. Y acá hablamos de asignación de recursos, y que lo restante tiene que justificarlo el área respecto a lo que va a hacer este año, en más o en menos, qué actividades de más va a agregar, cuánto va a seguir invirtiendo en las que hacía, cuánto va a invertir de menos, qué actividad va a dejar de hacer, para definir cuánto le va a corresponder o cuánto conviene que le corresponda en función a las actividades que este año tiene que desarrollar. O sea, en la práctica es frecuente utilizar se le asigna al área un 70% de lo del año anterior y el resto vamos a justificarlo, entenderlo, para que no tenga que empezar todo de cero. Bueno, y acá es lo que hablábamos hoy, el principio de excepción. Una de las ventajas que supone trabajar con este proceso de planificación y control de utilidades tiene que ver con el principio de excepción, o poder trabajar por excepción. ¿Qué quiere decir trabajar por excepción? Que no voy a perder tiempo en analizar todo lo que está saliendo de acuerdo a lo esperado, que solamente me voy a concentrar en aquellos que realmente es excepcional o anormal. Y en realidad eso que es excepcional o anormal, que surge en los informes de actuación, en los informes de evaluación de este proceso de planificación y control de utilidades, son las variaciones significativas entre los datos reales y presupuestados. Y acá aparece un tema importante. Me voy a concentrar esencialmente en las variaciones significativas entre los datos reales y presupuestados. No en todas las variaciones, porque es normal, cuando trabajo con presupuesto, que existan variaciones. De hecho, también sería normal o muy excepcional que un dato presupuestado coincida exactamente con el dato real. Habitualmente siempre hay variaciones, pero también habitualmente la gran mayoría de las variaciones no son significativas. Y entonces, si no son significativas, si no existen o no son significativas, no merecen atención gerencial o perder tiempo en concentrarme en eso. Porque lo que está ocurriendo es que está pasando lo que se suponía que iba a ocurrir, lo que yo estimaba que iba a pasar. Entonces no necesito concentrarme en ver lo que está ocurriendo ahí. Yo sé que se está dando lo esperado. Donde me tengo que concentrar es donde existen variaciones significativas entre los datos reales y los presupuestados. Y eso implica un ahorro de tiempo muy importante. De todas las variaciones, yo no me voy a concentrar en las que no son significativas, sino en las que tienen significatividad. Ahora bien, ¿cómo defino que es significativa o no una variación? Y bueno, esto tiene que definirlo cada empresa en particular, cada negocio en particular, respecto a lo que para el negocio es importante dentro de ese negocio. Para aquellos aspectos que representan o reflejan la ventaja competitiva principal del negocio, probablemente una mínima variación entre lo esperado y lo que está ocurriendo va a ser importante, no me la puedo permitir, tengo que analizarla, tengo que corregirla. En cambio hay otros aspectos que no son claves en ese negocio donde puedo aceptar una variación un poco más grande y tal vez un 20% de variación no represente para mí una significatividad importante respecto a lo que está ocurriendo y lo que yo pensaba o pretendía que ocurriera. Entonces es importante y forma parte de las políticas definidas por la administración definir los niveles de significatividad a aceptar en las distintas variaciones, porque en realidad yo me voy a concentrar esencialmente y fundamentalmente en el análisis de las variaciones significativas, en entender las causas
de las variaciones importantes entre lo presupuestado y lo real para tomar las medidas necesarias para corregir esas variaciones, o por lo menos para adaptar la planificación si es que pueden obedecer a una planificación inadecuada, porque esto también puede pasar. Bueno, acá otra vez hablamos de las áreas de responsabilidad. Las áreas de responsabilidad dijimos que dependían de la estructura organizacional que cada empresa elige. Ustedes ya vieron la identificación de los diferentes centros o áreas de responsabilidad, la clasificación de los diferentes centros o áreas de responsabilidad en otras materias. Básicamente, los centros de responsabilidad más importantes tienen que ver con centros de costos, centros de gastos, centros de ingresos. Los centros de costos tienen que ver con actividades básicamente productivas, los que desarrollan actividades básicamente productivas. Los centros de gasto con todos los centros administrativos que generan actividades administrativas que brindan servicios al conjunto de la organización, pero que en definitiva se imputan contablemente como gastos. Los centros de ingresos habitualmente tienen que ver con las sucursales de venta, que fundamentalmente generan muchos ingresos. Estos tres centros de costos, de gastos, de ingresos habitualmente están dentro de los niveles más bajos en la estructura organizacional. Cuando vamos ascendiendo y hablamos de un conjunto de centros involucrados, hablamos de centros de utilidades. Los centros de utilidades contemplan ingresos, costos y gastos, y lo que mide es la utilidad. Y lo que dijimos, el centro de mayor riqueza que permite una evaluación más completa son los centros de inversión. Recuerden que los centros de inversión eran aquellos centros de responsabilidad que tenían activos asignados, a los que se les podían asignar activos. Y entonces yo evaluaba la actuación de los centros de inversión, no solo por la utilidad per se, que no me da mucha idea respecto a cuánto invertí para conseguirla, sino a través de la rentabilidad de la inversión. La inversión de un centro de inversión es el activo. Los centros de inversión son los únicos que tienen activos asignados. Y entonces yo mido la actuación de un centro de inversión en base a cuánto hace rendir a los recursos que tiene asignados, o sea, a través de la rentabilidad de los activos del centro. Cuánto hace rendir el responsable de ese centro a los activos que tiene asignados. La empresa en su conjunto siempre es un centro de inversión, pero a su vez podía haber diferentes centros de inversión si podía identificar actividades distintas que se desarrollan dentro del negocio. Por ejemplo, un centro de inversión para las distintas actividades o distintos productos o servicios que desarrolle el negocio o los distintos segmentos de clientes que pueda atender. ¿Cómo se arma el plan de utilidades? Bueno, este proceso es importante básicamente para entender cómo conviene, o sea, acá nos estamos refiriendo siempre a cómo conviene armar este proceso de planificación y control de utilidades. Ustedes saben que no hay una norma que diga que esto hay que hacerlo de esta manera, sino que esto se basa en la recomendación doctrinaria y en las mejores actuaciones prácticas. La idea es que cada área de responsabilidad intervenga incluso en la elaboración de su propio presupuesto. La dirección en general especifica objetivos, metas, estrategias, premisas y políticas que se comunican a los gerentes de los centros de responsabilidad. Esto es el proceso de alimentación adelantada que veíamos hoy, para que todos dentro de cada área sepan lo que tienen que hacer o cómo tienen que contribuir a la estrategia y los objetivos de la empresa. Los gerentes de cada área, entonces, en base a ello, desarrollan su propio segmento del plan integral de utilidades, arman lo que para ellos va a representar el plan estratégico, el plan a mediano o largo plazo y el presupuesto para cada área en base a las actividades que cada área tiene que desarrollar. Los gerentes de cada centro presentan sus planes a la Administración General para su evaluación crítica y eventual sugerencia de cambio. General. Obviamente no va a quedar definitivamente el presupuesto planteado por el área, porque la Administración General va a poder hacer un análisis crítico e incluso el área a su vez va a defender su propuesta y su presentación, pero la Administración le puede decir, no, esta actividad también la está desarrollando este centro, conviene que la desarrolle esta área en particular, no ustedes, ¿por qué los recursos en esta actividad? ¿Por qué están pidiendo tan pocos recursos para esto cuando esto es importante para la empresa? En definitiva, se desarrolla un proceso de
determinación de cuál es la asignación de recursos más importante, que siempre tiene que tener cierta apertura, no tiene que basarse en un esquema absolutamente rígido, pero en definitiva, los planes los va a aprobar la Administración General o la dirección de la empresa y va a aprobar en definitiva los planes de cada una de las áreas de responsabilidad y después se van a integrar y van a conformar el plan integral de utilidades para toda la empresa. Pero cada área ha tenido participación y la idea es que no solamente esta participación la tenga el responsable del área, sino que se transmita todo este proceso a los propios trabajadores de cada una de las áreas de responsabilidad. Esto permite al mismo tiempo este análisis de parte de la Administración General de los planes o de los presupuestos previstos por cada área y la integración total para definir lo que cada área tiene que hacer, permite una coordinación de las actividades de cada área. Algunas empresas dicen que trabajan con presupuestos informales. En realidad esto hay que formalizarlo porque lo que nos permite controlar la actuación y poder transmitirla, y que todos sepan lo que se espera de cada uno, lo que la empresa tiene que hacer, se da a través de lo que son los planes y los presupuestos formales. Y acá aparece otro elemento importante que tiene que ver ya con la aplicación del presupuesto. La realidad es que se deben aprovechar todas las oportunidades de crecimiento sin dejarse obstaculizar por la rigidez del presupuesto. La planificación y control de utilidades no puede dominar el negocio. ¿Y a qué se refiere esto? Que ojo con el trabajo que se da con esta herramienta. Esta es una herramienta muy útil e identifica en definitiva valores numéricos, que son los que definen las expectativas de logro, lo que espero que ocurra para la empresa en su conjunto, para cada área en particular. Pero no, los números no pueden dominar la actividad dentro de la empresa. Cada uno dentro de la empresa tiene que hacer lo que a la empresa más le conviene, y lo que a la empresa más le conviene es lo que dice su estrategia. Y a veces esto implica hacer cosas que no estaban previstas en el presupuesto, porque cambió el contexto, porque cambió la situación interna. Y la idea es que cada uno de los que actúa, cada trabajador dentro de la empresa, en la decisión que tiene que tomar en la forma de actuar, tiene que hacer lo que a la empresa más le conviene. Aunque habitualmente, y si están bien armados los presupuestos, y si el contexto se da más o menos como se esperaba, hacer lo que más le conviene es hacer lo que estaba previsto en el presupuesto. Pero pueden darse situaciones donde hay cambios contextuales que no se pudieron prever o cambios internos y de repente hay que actuar de una manera distinta a lo que decía el presupuesto. Obviamente esto va a generar variaciones cuando después se vean los números entre los datos reales y los datos presupuestarios. Lo importante acá es que quien tomó la decisión que genere esas variaciones puede explicar por qué tomó esa decisión en beneficio de la empresa y que eso sea premiado, no castigado. El problema es cuando solamente se mira el número final y a lo mejor el número final estaba previsto para una situación que no era la que se dio o no estaba adecuadamente previsto o hay un montón de cuestiones que pudieran hacer o ameritar que se actúe de una manera distinta. Cuando solamente lo importante es el número del presupuesto y yo doy el premio y la motivación de la actuación de cada uno, solamente en base a los números del presupuesto se empieza a trabajar mal. Porque, por ejemplo, el responsable de ventas tenía un premio de un viaje importante si cumplía la meta de ventas. Y para cumplirla en el último mes le faltaban un 20% del total de ventas, habla con diferentes clientes y dice, te tengo que vender esto, hacemos de cuenta que te lo vendo, pero yo no lo necesito, me lo devolvés el mes que viene, pero hagamos de cuenta que te lo facturo este mes para que yo pueda cumplir con estos datos. O implica que había previsto un monto de una inversión importante, esa inversión no se pudo concretar porque al final no se consiguió o la tecnología cambió y no, hay que invertirlo igual, porque si no el año que viene no nos asignan este monto para invertir. Empiezan a haber cuestiones que ya no son sanas para la actuación de la empresa. Hay que cumplir con el número del presupuesto, hay que dejar el número porque después no nos dan más el monto para una inversión y en realidad hay que invertir si vale la pena y si vale la pena a veces conviene invertir más de lo que estaba previsto si fuera posible y a veces no hay que invertirlo si no vale la pena. Lo importante
en todo este proceso de planificación y control de utilidades es el proceso en sí, no el número final. La empresa no tiene que trabajar con el número final como si el número fuera lo ideal y lo mejor, porque se supone que cuando se armó se pensó que lo era, pero las cosas pueden modificarse. Entonces tiene que estar preparada para cierta variación y cambio. La evaluación de la actuación de cada uno debiera darse en función a cómo lo que hizo benefició o no a la empresa, a la estrategia seguida por la empresa, independientemente de si el número del presupuesto se llegó o no se llegó. La virtud del número del presupuesto, que después nos permite entender, bueno, como el número es distinto, ¿por qué fue distinto? Y si fue por algo que era beneficioso para la empresa, bienvenido sea y tiene que ser premiado. Lo importante del presupuesto es todo lo que tiene que ver con el proceso que nos hace pensar en el futuro y pensar qué es lo que conviene hacer y qué distintas opciones hay para actuar en función a la situación que se dé. No tanto el número final. El número final me da esa pauta que después me permite comparar respecto a lo que efectivamente fue el número real, el número esperado con el número real, y ver qué pasó. De repente modificar la planificación, hacer cuestiones distintas, darme cuenta qué es lo que ocurrió y por qué los cambios. Pero no para trabajar exclusivamente para llegar al número final, porque lo único importante es el número final. Eso no tiene demasiado sentido. Y eso es lo que genera que a muchas empresas a lo mejor les disguste el presupuesto. En realidad trabajan mal con presupuestos. Estas son las cosas, esto es lo que se llama holgura presupuestal o acolchonamiento, son las cosas que pasan cuando se trabaja mal con el presupuesto. Se trata de subestimar las ventas, porque como el premio es si se llega o no a las ventas, bueno, hay que poner las ventas lo menos posible para si llegamos siempre y nos premian siempre. Sobreestimar los gastos, vamos a suponer que tenemos más gastos necesarios porque si no después no nos dan las partidas cuando necesitamos algo, entonces es preferible gastar de más y de última tenerlo por si alguna vez lo necesitamos en serio. Pedir más dinero del que se necesita. ¿Cuáles son los argumentos en contra de la planificación y control de utilidades? ¿Por qué algunos cuestionan este proceso de planificación y control de utilidades? Dicen que no tiene mucho sentido. Algunos plantean que es difícil estimar ingresos y gastos en forma realista por los contextos turbulentos, la dificultad en las estimaciones. Pero justamente eso hace que sea más conveniente hacer estas estimaciones, plantear los diferentes escenarios que pueden ocurrir y cómo actuar en cada uno de ellos, porque nos prepara para la actuación futura, estamos preparados incluso para cambiar la forma de hacer las cosas si las situaciones se dan, mucho más que si no hacemos nada y si no prevemos qué puede pasar y cómo actuar. La realidad es que nos ayuda justamente en este proceso de planificación y estimación mucho más, sobre todo en contextos de mayor incertidumbre. Otros plantean que no conviene comunicar las políticas y directrices a supervisores o empleados, o sea que la estrategia tiene que ser algo que quede en la cabeza solamente de los administradores de la empresa y que nadie se tiene que enterar. Esto ya se demostró que es equivocado, que está mal, que las empresas funcionan mejor cuando todos saben a dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo importante para que la empresa funcione mejor. Lo mejor es transmitirla a todos. Algunos plantean que demanda demasiado tiempo. Sí, demanda tiempo todo este proceso de planificación. Pero también recuerden, después se trabaja por excepción, en lo cual después se deja de perder tiempo en evaluar y controlar situaciones que ya están dentro de lo previsto. Entonces me concentro solamente en lo que es excepcional. Resta flexibilidad a la administración del negocio. Resta flexibilidad cuando se trabaja de manera rígida y donde lo importante es el número final del presupuesto. Si se trabaja bien, no le quita flexibilidad. Crea problemas de comportamiento. Otra vez, los problemas de comportamiento en general se crean cuando se exige a la persona que hay que cumplir con el número. Lo importante es el número, si no es todo un estrés porque no se llega al número y no. Lo importante no es estrictamente llegar al número, sí es trabajar eficientemente, de la mejor manera posible para cumplir con la estrategia empresarial. Pero esto es hacer lo mejor que se puede, y si se llega al número, mejor. Y si se mejoran los números porque se pueden mejorar, mejor. Y si no se puede llegar por cuestiones sobrevinientes, y bueno, no se llegará. Pero lo importante es hacer lo que a la empresa más le conviene hacer en cada actuación y en cada decisión.
añade mucha complejidad, dicen, sí, digamos, requiere este tipo de trabajo, este proceso de planificación que añade actividades. Es demasiado costoso, el tema son los beneficios que genera el hecho de tomar mejores decisiones, que acercan más a la empresa al cumplimiento de sus objetivos y estrategias. Entonces no hay que mirar únicamente los costos, sino también los beneficios, y principalmente los beneficios. Los empleados no lo quieren. Bueno, los empleados no lo quieren cuando se trabaja mal con presupuestos, como decíamos hoy, no cuando solamente son una pauta indicativa que nos permite comparar la actuación con lo esperado para ver qué es lo que cambió. Por eso hay un montón de argumentos a favor de este proceso de planificación y control de utilidades. Obliga a considerar el futuro, y ya esa es la parte más importante del proceso en sí mismo. El proceso obliga a mirar hacia adelante, a considerar el futuro, a plantear cuáles son las cosas que tengo que hacer para que me vaya bien, qué es lo que tiene que ocurrir para que me vaya bien, para cumplir los objetivos, qué cosas tengo que hacer, cuánto me va a costar hacerlas, cuánto me va a rendir cada una. Bueno, bien, me planteo todo eso, y esa es la principal virtud de todo el proceso. Exige una estructura adecuada y sana. Tengo que generar una estructura organizacional con áreas de responsabilidad, con definición de responsables de actuación, y después me va a permitir justamente un seguimiento y control informativo de toda la actuación. Impulsa a todos los miembros de la organización a participar en el establecimiento de planes y metas. Esto tiene que ver con la participación de cada área en el establecimiento de su propio presupuesto. Coordina las acciones de las diferentes áreas, o sea, podemos identificar lo que le corresponde a cada área dentro de la estrategia conjunta y qué es lo que tiene que hacer cada una y cómo se vincula con las demás. Obliga a valorizar desempeños, porque en definitiva sí tiene una expresión numérica. Quizás la principal crítica al presupuesto es que solamente tiene valores monetarios en general. Y sí, por eso hubo que incluir otro tipo de análisis, como los que vimos en la clase pasada con cuadro de mando integral, como los que vamos a ver con tableros, que adicionen a estos valores numéricos del presupuesto otras medidas de desempeño que son no monetarias. Fomenta la búsqueda de la eficiencia, elimina la necesidad de utilizar muchos supervisores. Esto se da porque ya el control es informativo, no necesito controlar a la gente en particular, la controlo a través de este proceso informativo. Libera a los ejecutivos de concentrarse en temas irrelevantes. Recuerden que se trabaja por excepción, solamente se van a concentrar en las variaciones excepcionales entre datos reales y presupuestados. Obliga a hacer el autoanálisis de la empresa permanentemente, porque esto es un proceso de replanificación permanente y de retroalimentación permanente. Motiva el reconocimiento y la acción correctiva permanentemente, o sea, estamos corrigiendo actuaciones para que todo funcione como pretendemos que vaya a funcionar. Van a ver este tipo de cuadritos también. Acá estamos hablando, piensen en los primeros capítulos de la bibliografía, en lo que tiene que ver con los fundamentos de todo este proceso. Acá se habla un poco, este cuadrito es un poco más amplio, donde habla de la necesidad de hacer un diagnóstico estratégico, una evaluación general del contexto. Recuérdense, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, para poder definir objetivos, metas y estrategias. La administración va a tener que definir algunas políticas y premisas que son clave para toda esta actuación, para el desarrollo de los planes, y después se habla de los planes estratégicos, planes tácticos. Se incluye, si ustedes ven en esta enunciación del proceso, los planes de proyectos. A veces hay proyectos de inversión dentro de la empresa que tienen una duración más grande que el propio plan estratégico y el plan táctico y el presupuesto. Entonces lo que se hace es incluir la parte de ese plan, de esa inversión importante que se va a desarrollar porque es una máquina importante con beneficios a varios años, en lo que le corresponda dentro del plan estratégico y en lo que le corresponda dentro del plan táctico, dentro del presupuesto. Bueno, el tema de los informes de desempeño, el seguimiento, todo este proceso. Nosotros, la virtud del análisis de todo el proceso en esta bibliografía en particular, en Welch, es básicamente para entender que el presupuesto no es algo que surge en forma autónoma, sino que forma parte de un proceso más amplio, es la expresión del plan estratégico para el corto plazo y en forma monetaria, básicamente.
normalmente para el plazo de un año, y desemboca en los estados contables proyectados. Y así, otro de los cuadritos que van a ver en la bibliografía les plantea una diferencia entre lo que llaman el plan sustantivo y el plan financiero. El plan sustantivo es el que se desarrolla de manera más cualitativa y el plan financiero es el que se desarrolla de manera más cuantitativa. En el plan sustantivo se incluye la definición de objetivos. Esto previamente, recuerden, está la definición que hace a la actividad central de la empresa de la visión y misión de la empresa, que son previas al desarrollo de todo este proceso. Después viene el diagnóstico general del contexto, la definición de objetivos, metas, estrategias, instrucciones de la administración ejecutiva para la planificación o premisas de planificación. Estas cuestiones son más cualitativas y forman parte del plan sustantivo. Y después el plan financiero, que ya tiene que ver con los valores numéricos propiamente dichos. En el plan estratégico estos valores normalmente son anuales y en grandes números, y en el plan táctico de utilidades de corto plazo ya hablamos de números específicos y mucho más detallados. Y hablamos de diferentes tipos en definitiva, de los diferentes tipos de actividades a desarrollar por la empresa para llegar a poder armar los estados contables proyectados, el estado de resultado planificado, el estado de ingresos y egresos proyectado y el estado de situación patrimonial proyectado. O sea, estas cuestiones ya vamos a ver en qué orden, cómo las vamos a armar, cuál es la secuencia para el desarrollo del proceso presupuestario. Continuando con esto, y esto lo vamos a ver también más adelante, pero se habla de la necesidad de armar por área de responsabilidades lo que se llama los presupuestos flexibles o variables, además de trabajar con el presupuesto de manera tradicional, con el costeo por absorción, utilizar también la metodología del costeo directo o variable, o sea, clasificar a todos los costos y gastos de la empresa en fijos y variables. La clasificación de costos en base al volumen de actividad, a su comportamiento respecto al volumen de actividad es clave para varios análisis, entre otros los que vieron ustedes hace poquito, punto de equilibrio, apalancamiento, todos análisis que tienen que ver justamente con esta utilización de lo que se llama los presupuestos flexibles o variables. Ya vamos a ver un poco de qué se trata todo esto, después todo lo demás que tiene que ver con datos complementarios, informes de desempeño y seguimiento. Yo diría que el capítulo 2, 3 fundamentalmente de la bibliografía pueden ver todo esto que comentamos ahora de manera general. Ya la próxima clase vamos a empezar a ver específicamente todo este proceso presupuestario. Lo que me gustaría es ahora hacer una especie de repaso. Les voy a compartir pantalla de algunas cosas que tienen que ver con un cuestionario que nos va a servir. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si recuerdan, porque esto tiene que ver con temas que vieron sobre todo en contabilidad 5. Y es una especie de repaso para ver qué se acuerdan de contabilidad 5, porque en definitiva son las bases que cimientan todo lo que vamos a desarrollar en lo que arrancamos a ver ahora, que es el proceso presupuestario. Primero, la 2, en base a lo que hablamos, las variaciones entre el presupuesto entre el presupuesto y lo realmente obtenido representan información por excepción. ¿Sería verdadero o falso? ¿Qué les parece a ustedes? Falso, solamente significativo. Correcto. Es falso, porque en realidad la información por excepción está dada por las variaciones significativas entre el presupuesto y lo realmente obtenido. Tercera, los centros de inversión son los únicos que permiten medir la forma en que se han manejado los activos o recursos asignados. ¿Verdadero o falso? Me suena que es verdadero. Esta es verdadera, porque en realidad los únicos centros que tienen activos asignados son los centros de inversión. Los únicos que permiten medir cómo se manejaron los activos son los centros de inversión, porque son los únicos centros de responsabilidad que tienen activos asignados. La cuarta, la empresa debe dar a ciertas medidas no financieras de desempeño tanta o mayor importancia que al desempeño financiero. ¿Verdadero o falso? ¿Qué les parece? Verdadero. En parte lo vimos con cuadro de mando en la clase anterior, lo vamos a ver con tablero.
vamos a ver que hay muchas, hoy que se miden muchas más cuestiones que las puramente monetarias. Claro, que usted dijo que además se pueden utilizar para prevenir, digamos, sobre los indicadores financieros. Exactamente. El efecto. Porque justamente los indicadores monetarios son efectos. Cuando los mido ya lo que pasó, pasó. En cambio lo otro me permite corregir actuaciones para que no se den valores monetarios negativos. En este proceso que vamos a empezar a ver ahora, el presupuesto básicamente está orientado a valores monetarios. En todo caso hablamos de unidades y pesos nada más. A esto le vamos a agregar todo lo demás que hoy se está monitoreando, hoy se está evaluando hoy con el tablero y cuadro de mando. Por eso, ahora nos vamos a concentrar en la herramienta que antes se usaba autónomamente y como única, los valores monetarios. Hoy se utilizan otras metodologías que complementan el presupuesto. Hoy se usa habitualmente el presupuesto junto al tablero. El tablero empieza con todas las mediciones que justamente tratan de medir lo que se va haciendo e identificar las causas de lo que no está saliendo bien para corregirlas antes de que se den valores monetarios que no me gustan. La quinta, la adecuada instrumentación de un sistema de información por responsables requiere la aplicación del costeo por absorción para la exposición de los estados de resultados. ¿Verdadero o falso? Falso, porque la absorción es cuando vienen los costos fijos por las cantidades. Y los costos fijos tenés conceptos no controlables. A ver, Claro, además en el costeo variable es como que hay mucho más responsabilidad sobre lo variable que sobre lo fijo, así que es más efectivo el costeo variable. bien, acá la realidad es que es falso, porque si bien voy a aplicar el costeo por absorción, porque el costeo por absorción es el que tengo que usar para la presentación de estados contables, y si como el presupuesto la idea es que me conduzca a la elaboración de los estados contables proyectados, yo no es que no voy a usar el costeo por absorción. El costeo por absorción es el que incluye dentro de los costos de producción, de las unidades que produzco y después voy a vender, tanto los costos fijos como variables de producción. A diferencia del costeo directo o variable, que solamente incluye dentro de los costos de producción de las unidades que elaboro y voy a vender a los costos variables, y los costos fijos los considero gastos del periodo. Lo importante es que no me alcanza a utilizar únicamente el costeo por absorción para la toma de decisiones. Muchas de las decisiones y de la evaluación de la actuación dependen justamente de la utilización del costeo directo o variable, no el costeo por absorción, de la clasificación de todos los costos y gastos, si es posible por área de responsabilidad, incluso no solo para la empresa en su conjunto, entre lo que es fijo y lo que es variable, para tomar una serie de medidas, para hacer una serie de análisis que no se pudieran hacer de otra manera. Por eso, a mí me conviene siempre, además de trabajar con el costeo por absorción, trabajar con el costeo directo o variable como análisis adicional. Si voy a trabajar con un sistema de información por responsables, me conviene siempre, además de trabajar con el costeo por absorción, trabajar por costeo directo o variable. Y esto lo vamos a ver en lo que se llaman los presupuestos flexibles o variables. Entonces es falso por eso, porque no es solamente costeo por absorción, sino que para que sea adecuado la instrumentación de un sistema de información de este tipo, es importante poder trabajar también por costeo directo o variable. La sexta, el plan de cuentas de una empresa que utiliza contabilidad por áreas de responsabilidad debe incluir un sistema de codificación que permita la identificación de cada una de las áreas de responsabilidad de la organización. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, eso clarísimamente es verdadero. La 7. Desde el punto de vista sistémico, la identificación de una estrategia de océano azul por parte de una empresa que compite en un océano rojo representa un mejoramiento en su sistema de información. ¿Recuerdan esto? Vamos a recordar un poco que tal vez esto no se acuerden, pero tiene que ver con el estudio de sistemas de información. La realidad es que había una etapa en todo proceso de estudio de sistemas de información, una etapa inicial, lógica, que tenía que ver con una síntesis, donde lo que se trataba era de entender el funcionamiento del sistema de información en cuanto a su comportamiento dentro del suprasistema que lo contiene. Esa etapa de síntesis, lo primero que buscaba era entender el sistema que estaba analizando, supongamos a la organización en su conjunto, respecto a lo que hacía para el suprasistema que lo contenía, y definir si lo que convenía hacer
respecto a los sistemas de información era lo que se llama un mejoramiento o un rediseño. Un mejoramiento implica convalidar que el diseño actual del sistema de información está bien, que lo que tenía era que hacerlo trabajar más eficientemente. Un rediseño implica un cambio radical en la manera de hacer las cosas, o sea, hacer las cosas de manera distinta para que me vaya mejor. Cambiar la forma de hacer las cosas de manera radical, precisamente para cumplir con las funciones y los objetivos. La idea es que una estrategia de Océano Azul es un cambio radical, implica hacer cosas que antes no se hacían, dejar de hacer cosas que antes se hacían. Entonces no es un mejoramiento en el sistema de información de la empresa, es un rediseño. Acá apunta la comparación entre lo que es mejoramiento o rediseño de sistemas de información. Lo vieron en Conta 5, tal vez no se acuerden. La 8. La aplicación de las técnicas del análisis de problemas potenciales que vieron a través de Kepner y Triboy representa la aplicación de un sistema de control guía o direccional. ¿Recuerdan algo de esto? Tal vez no se acuerden tampoco, pero el análisis de problemas potenciales... Decime. En realidad el análisis de problemas potenciales lo que planteaba es, ¿se acuerdan? Un sistema que utiliza la NASA para enviar satélites o cohetes al espacio, plantear todo lo que va a salir mal en un plan de acción, en un curso de acciones, una decisión adoptada, el lanzamiento de un nuevo producto, para poder prever hoy por adelantado todas las cosas a hacer por cada cosa que puede salir mal, que me planteo que puede salir mal. Ponerme en negativo y decir puede salir mal todo esto, entonces tener pensado ya qué hacer para cada cosa que pueda salir mal. Y entonces estar preparado para la acción. Eso es hacer control antes de la acción. O sea, no es un control presupuestario, que como hablamos recién es un control posterior a la acción. Veo si lo que pasó coincide o no con lo que está haciendo. Es un control que se hace antes de la acción. Ese control se lo suele denominar guía o direccional. O sea que esto sería verdadero. La aplicación de las técnicas de análisis de problemas potenciales representan la aplicación de un sistema de control guía o direccional. Ustedes veían la clasificación de los distintos tipos de controles en esa materia. El control presupuestario es un control después de la acción, no un control antes de la acción. Y el control que vamos a hacer a través justamente del tablero de cuadro de mando es un control que se va desarrollando a medida que se desarrolla la acción, que se puede cumplir a medida, me voy tratando de anticipar. Siempre es muy útil, como técnica general de análisis, esta técnica de análisis de problemas potenciales, que es una técnica informativa que ustedes vieron en Contabilidad 5. Siempre me parece que puede ser de mucha utilidad, incluso en el mundo de los negocios. La 9. Se puede medir financieramente el impacto de una amenaza como el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la empresa en el futuro en caso de concretarse la amenaza prevista. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Verdadero o falso? Esto se lo vieron ya. ¿Es correcto lo que dice ahí? Me suena que es una oportunidad más que de una amenaza. ¿Cómo? Me suena que es más de una oportunidad más que una amenaza. En realidad, ojo, lo que está mal es que ustedes supongan que, bueno, yo estimo que con este proyecto voy a ganar, con este producto voy a ganar el próximo año 1.000.000 de pesos, salvo que aparezca un competidor con un producto que está pensando lanzarlo en el país, ingrese al país y quiera venir a lanzarlo y pueda competir con el mío y salga con una campaña agresiva, y si eso pasa, en vez de ganar 1.000.000 de pesos, voy a ganar 200.000 pesos. ¿Cuánto vale la amenaza ahí? 800.000. ¿Cuánto? 800.000. 800.000. Si Sí, yo claro. miro la definición esta, dice, se puede medir financieramente el impacto de una amenaza como el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la empresa en el futuro en caso de concretarse la amenaza, estaría diciendo que la amenaza vale 200.000, que es lo que voy a ganar, o se supone que ese puede ser el valor actual de los ingresos netos futuros si la amenaza se concreta. En realidad, ojo que lo tienen que determinar por diferencia. El valor de la amenaza estaría dado por la diferencia entre el valor actual de los ingresos netos futuros que la empresa obtendría si la amenaza no existe o no se concretara, menos el valor actual de los ingresos netos futuros que la empresa obtendría si la amenaza se concreta.
Esa diferencia es lo que vale la amenaza. De la misma manera, así puedo medir el valor de una oportunidad. El valor actual de los ingresos netos futuros que la empresa obtendría si aprovecha la oportunidad, menos el valor actual de los ingresos netos futuros que la empresa obtendría si la oportunidad no existiera o no la aprovecho. De la misma manera se acuerdan medir el valor de una ventaja competitiva. El valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la empresa con esta ventaja menos el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la competencia durante el tiempo que dure esa ventaja. Recuerden que estas mediciones está bien hacerlas en términos de valor actual, del valor actual de los ingresos netos futuros que se pueden generar, pero se obtienen por diferencia de valores. La 10. Un sistema de información por responsables requiere identificar áreas o segmentos de responsabilidad cuyas características, tamaño y cantidad dependen de la estructura de la organización. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En definitiva, las áreas o segmentos dependen de la estructura de la organización. Cada organización define su propia estructura y las áreas con las que va a trabajar. La 11. La información representa datos procesados en forma significativa para el receptor, con valor real y perceptible para decisiones presentes y futuras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La información es para la toma de decisiones. Son datos que se procesan de manera que sea útil para quien tiene que tomar una decisión. La 12. La metodología del diseño evolutivo se aplica principalmente a los sistemas de procesamiento de transacciones. ¿Se acuerdan de esto? No. Bueno, ¿se acuerdan? La metodología del diseño evolutivo era una metodología para estudio de sistemas abreviada, para usar en situaciones de urgencia, cuando era necesario generar un sistema de información con cierta urgencia donde no existía, porque en general las decisiones se tienen que tomar son nuevas, no estaban previstas de antemano y hay que generar un soporte informativo de manera útil y de manera oportuna para poder resolverlas de la mejor manera. La metodología del diseño evolutivo plantea un desarrollo de prototipos, o sea, la generación de un prototipo informativo que se va adaptando con el usuario. El usuario va diciendo, si esto es lo mejor que puedo tener, pero me faltaría mejor esta cosa. Quien arma el sistema, bueno, vamos a incluirle esto. Y se van mejorando el prototipo hasta el momento en que no se puede mejorar más. O porque ya se tuvo toda la información económicamente conveniente y viable de la mejor manera posible, o porque ya es necesario tomar la decisión, o sea, oportunamente ya no se puede avanzar más. La realidad es que esta metodología del diseño evolutivo, más que en los sistemas de procesamiento de transacciones, que son sistemas rutinarios para los que se puede seguir una metodología de estudio que pueda medir la eficiencia del sistema y trabajar de la mejor manera posible, se usa en lo que son los sistemas de apoyo a las decisiones. ¿Se acuerdan la clasificación de sistemas de información en base al proceso de decisiones? O sea, se utiliza fundamentalmente cuando en el caso de decisiones que son nuevas, que no se habían podido prever con anticipación, aparecen oportunidades imprevistas como la alianza con una empresa para un negocio conjunto o el lanzamiento de un nuevo producto o una amenaza sobreviniente. Bueno, para eso habitualmente o en ese tipo de cuestiones es donde tiene mejor aplicación la metodología del diseño evolutivo. La 13. Para diseñar un sistema de información, la secuencia correcta es salidas, procesos, archivos, entradas. ¿Se acuerdan algo de esto? Sí, verdadero. Ojo, no es verdadero, ¿eh? No es verdadero, pero porque hay una trampita ahí en la manera del diseño. Hay una cosa que es cierta, para diseñar sistema de información, el proceso de diseño es inverso a la manera en que lo analizamos. Habitualmente cuando armamos un diagrama en bloque de un sistema de información, vemos entrada, proceso, salida y los archivos o almacenamiento. ¿Se acuerdan que esa es la forma de graficar genérica un sistema de información? Cuando lo diseñamos, o sea, estamos armando el mejor sistema posible para una empresa que no tiene sistema de información o que lo estamos mejorando o rediseñando, lo primero que diseñamos son las salidas. O sea, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que tiene que generar el sistema, qué buscamos que el sistema me produzca, me genere. Y eso tiene que ver con las decisiones que se tienen que tomar. Cuando hablamos de una empresa, esto de las salidas es fundamental. Yo tengo que tener claro para qué cosa necesito.
para después armar el sistema de información que me dé eso cuando lo necesito y para cada una de las decisiones que se tienen que tomar. Pues sean decisiones operativas de actuación permanente o decisiones estratégicas y decisivas para el comportamiento organizacional. Entonces, lo primero es la definición de las salidas. ¿Qué formato informativo voy a necesitar en cada caso en función a cada decisión que tengo que tomar? Obviamente, esa decisión de cuanto a qué voy a necesitar también define las entradas, porque las entradas de datos me tienen que permitir contar con informes que tengan todos los datos necesarios y vinculados de la manera en que los necesito para tener las salidas informativas que requiero. O sea, lo que viene después de las salidas son las entradas. Lo que se diseña después de las salidas son las entradas. Después de las entradas, lo otro importante es los archivos o almacenamientos, el tercer punto importante, que es definir de todos esos datos que ingresan, porque recuerden que en un sistema de información las entradas son datos, la salida es información y las entradas son datos, de todos esos datos que ingresan, cómo los tengo que vincular, cómo es importante tenerlos relacionados para después tener los informes que necesito en los momentos que los necesito. Esto es importante. En última instancia, lo último que se desarrolla son los procesos, o sea, cómo voy a hacer para que todos esos datos se combinen de manera tal que me permitan generar los informes que necesito o armarlos cuando los pueda necesitar en algún momento y que la información, esos datos en general, estén vinculados de la manera que yo pueda tenerlos relacionados cuando los quiera tener o los necesite tener de acuerdo a la decisión que necesite tomar. Esto es lo que se llama la secuencia del diseño de un sistema de información. Es clave para entender, por ejemplo, por qué veían todos estos temas en Contabilidad 5, cuando los vieron en Contabilidad 5, y por qué es importante para el contador ver estos temas, porque en realidad, en todo este proceso, nosotros como contadores tenemos una incidencia clave en la determinación de las salidas primero, porque no hay nadie, ningún tipo de profesional que tenga la capacitación que tienen ustedes como para entender el conjunto de decisiones que se tienen que tomar dentro de una empresa o una organización en general. Los que más entendemos los diferentes tipos de decisiones que necesitan tomarse en una empresa somos nosotros por nuestra capacitación profesional más que cualquier otro profesional de cualquier disciplina. Entonces, nuestra actuación es clave en lo que en el diseño del sistema de información, esencialmente en la identificación de las salidas y por ende en las entradas, como para que no queden datos que no ingresen y después no los tenga cuando los necesita, y en la definición de los archivos, pero fundamentalmente para ver qué datos de los que ingresan los tengo que relacionar o vincular, para después los informes tener toda la información relacionada o vinculada de todos esos datos. Y ahí está nuestra actuación fundamental en el estudio de sistemas de información. No ya en el proceso, porque después cuando se procesa todo esto, le decimos al responsable del sistema, bueno, encárgate de que esto me genere el informe que necesito de la manera en que lo necesito, que cuando pueda consultar todos los datos de esta manera. Pero yo le tengo que decir al responsable del sistema, porque él no sabe qué es lo que necesito que se genere, qué es lo que la empresa necesita que se genere en función al proceso de toma de decisiones. Pues por lo menos no lo conoce en toda su integridad, no lo conoce como nosotros. Por eso, este proceso del diseño del sistema de la secuencia del diseño de un sistema de información es muy importante refrescarlo por lo menos, porque nosotros tenemos una participación decisiva en la determinación de las salidas y después una participación importante en las entradas, como para que no queden datos, como para alertar que no queden datos que no ingresen al sistema que después puedo necesitar, y en la definición de los archivos o almacenamientos para definir qué datos quiero que relacionen entre sí, aunque sean datos básicos, como por ejemplo relacionar los productos con los clientes en cada tipo de actividad que desarrolle, pero otros tipos de datos que me permitan hacer segmentaciones de clientes, hacer análisis de comportamientos de compra en diferentes momentos, o sea, cualquier tipo de datos que ingresan al sistema, vincular la información de la competencia con lo que estoy haciendo en cada momento, los precios de la competencia con los precios míos, todo lo que pueda ser útil y se vincule, tengo que alertar para que se genere. Y entonces, nuestra intervención como profesionales en ciencias económicas es clave en las salidas e importante en la definición de las entradas para que no quede nada, ningún dato sin ingresar,
y cuando se definen los archivos, digamos, en alertar para que ciertos datos estén vinculados entre sí y los pueda tener cuando los necesita o los quiera, por cualquier decisión importante que haya que tomar. Y no ya tanto en el proceso van a intervenir los especialistas en procesamiento de datos, en procesamiento electrónico, que en realidad lo que les voy a pedir es que generen con todos esos datos las salidas que yo necesito y los archivos o almacenamientos de la manera en que yo los necesito. Entonces, en lo que respecta al punto 13, para diseñar un sistema correcto, la secuencia correcta sería salidas, entradas, archivos, procesos. La 14. Los sistemas de información gerencial son sistemas de apoyo para la toma de decisiones no muy estructuradas que no son de naturaleza recurrente. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Es falso. ¿Recuerdan que dijimos? Los sistemas de información gerencial son sistemas de apoyo para las decisiones programadas, estructuradas y sobre las cuales se puede determinar con anticipación el requerimiento informativo. Por ejemplo, el caso de los informes de desempeño que vimos recién en este proceso de planificación y control de utilidades. Esos son sistemas de información gerencial o administrativa. En realidad lo que tiene que ver con la toma de decisiones no muy estructuradas y que no son de naturaleza recurrente tiene que ver con los sistemas de apoyo o soporte a las decisiones. Y la 15, bueno, estas sí se deben acordar por lo que hicieron. Conforme lo establecido lo establecen las normas CIRA, el formulario se representa a través de un símbolo con forma de rectángulo en un diagrama de flujo de datos. ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan de esto? Falso. Falso, muy bien, importante, porque recuerde que el diagrama de flujo de datos era una herramienta que se utiliza en el procesamiento, para el procesamiento electrónico de datos, para entender un sistema de información de manera global, que va de lo general a lo particular. ¿Se acuerdan que se hacen explosiones después de los diferentes procesos, se va avanzando? Pero la virtud principal que tiene como herramienta es que me permite ver lógicamente la circulación de la información dentro del sistema de manera genérica y amplia, pero sin que me interese la forma física en que se va implementando la operatoria. A mí no me interesa si hay formularios, me interesa la circulación de todos los datos que entran, que ingresan y que se van procesando, cuáles son las salidas de ese sistema, cuáles son los archivos o almacenamientos, pero de una manera lógica y global, e incluso yendo de lo general a lo particular y haciendo explosiones específicas de cada uno de los procesos principales. Pero nunca uso entre los símbolos el formulario. El formulario es un símbolo que uso en otras herramientas de diagramas de procesos o actividades como los cursogramas o otros diagramas como los de encadenamiento sectorial, pero no en los diagramas de flujo de datos. Esto es un poco para recordar un poco una parte de la operatoria que nos sirve de base para todo lo que vamos a ver en lo que viene. Bueno, les consulto, ¿todos pusieron apellido, nombre y legajo? Si alguno no lo hizo, les digo agréguelo ahora. Y bueno, dejamos acá por hoy, sé que están en semana de parciales y están rindiendo bastante, pero lo que vimos hoy y lo que vamos a ver en las próximas 2 clases tiene que ver con el libro de presupuestos, planificación y control de Welch, que se les alienta. Recuerden, se los anoté en el chat. Profesor, Sí. ¿van a contar las filminas en el LAU24? Sí, vieron que les fui agregando las anteriores, que tienen todas, así que sí, se las voy a agregar, sí. Buenísimo, gracias. No. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden antes anotarse para los presentes. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.